Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Buenos Vamos días. a iniciar nuestra segunda sesión de proyecto de titulación. Recuerden que la semana pasada estábamos ya terminando de hablar de lo que es el planteamiento del problema. Habíamos ya señalado que para comenzar a hacer un planteamiento de problema, pues primero necesitamos buscar información que nos hable de todo lo que se ha hecho con anterioridad. Y una vez que ya tenemos ese material, entonces ya estaremos en la facultad de poder realizar este proyecto de investigación. Decíamos que es muy importante que para comenzar, pues debemos de incluir nuestro objetivo, nuestra justificación, conocer qué es lo que se puede mejorar de estas investigaciones que están relacionadas con el tema que a mí me interesan. A esto me refiero con esto de exploración de las deficiencias de los problemas y ya ir definiendo de inicio cuál va a ser el posible campo de acción en donde yo voy a comenzar a obtener mi información. Como vamos a ver el día de hoy, pues a esto, de dónde voy a obtener yo mi información, a eso le voy a llamar muestra. Y pues a lo que vamos a dedicarnos ahora es precisamente a identificar cuáles son las muestras, ¿no? A qué nos estamos refiriendo. Una vez que ya he obtenido, bueno, una vez que ya he definido cuáles van a ser mis muestras, empiezo a aplicar mis herramientas de recolección de datos, entonces vamos a poder a lanzar nuestra hipótesis. Decíamos que la hipótesis pues es un Maestra, punto importante en donde yo voy a lanzar mis supuestos. Sin embargo, a partir de que yo empiezo a obtener información, a partir de que yo empiezo a recolectar mis datos, la hipótesis puede variar. La hipótesis yo la puedo modificar en el camino. Este es un punto muy importante. Bueno, entonces, después de haber hablado de este primer punto, que insisto, esto es como un repaso de lo que dijimos la semana pasada, entonces ahora sí ya vamos a comenzar con propiamente pues nuestro tema de hoy, ¿no? Les decía yo, el tema ya como tal se denomina muestreo o, bueno, muestreo porque es lo que yo voy a hacer, ¿no? La manera en que voy a ir recolectando mis datos. Nos dice aquí, se determina durante o después de la inmersión total. Hay que recordar que cuando decimos inmersión total, inmersión inicial, perdón, es aquella búsqueda de información que decíamos al principio, ¿verdad? Cuando vamos a hacer uso de diferentes documentos para saber qué es lo que han hecho otros investigadores. A eso le voy a llamar inmersión inicial. Entonces, cuando yo leo y me doy cuenta de qué es lo que han hecho otras personas, yo inmediatamente con eso, pues ya me puedo dar una idea de qué tipo de población es con la que yo quiero trabajar. Por eso nos dice aquí que puede ser durante ese proceso o inclusive después de la inmersión. Dice, se puede ajustar en cualquier momento. Vamos a suponer que yo en una primera instancia, pues decido que quiero trabajar con chicos de secundaria, ¿no? Pero por alguna cuestión eh, X, me doy cuenta que tal vez trabajar con chicos de 12 a 15 años, que es más o menos la edad en la que están los chicos de secundaria, tal vez en ese momento yo me dé cuenta que puedo ampliar mi muestra y no solamente trabajar con chicos de 12 a 15 años, sino que también puedo trabajar con chicos de preparatoria, por ejemplo, hasta los 18 o 19 años. Entonces, aquí es precisamente esta cuestión de ajustarla en cualquier momento. O a lo mejor yo digo, voy a trabajar con chicos de Catepec y conforme voy haciendo mi aplicación de métodos de recolección, que lo vamos a ver después de esta sesión, los métodos de recolección, a lo mejor en ese momento yo me doy cuenta que chicos de Catepec es muy corta la población o que a lo mejor me va a costar mucho trabajo nada más buscar chicos de Catepec y entonces digo, bueno, entonces también de Tlanepantla, de Coacalco, de Atizapán, que son por ejemplo los municipios
aledaños a Ecatepec. Entonces ahí yo estoy ajustando. Cuando yo estoy realizando un proceso de investigación cualitativa, acuérdense que cualitativa quiere decir de cualidades, de características, yo voy a trabajar, y esto lo voy a repetir en varias ocasiones, voy a trabajar con muestras pequeñas. Voy a trabajar con muestras pequeñas y no le voy a dar un trato probabilístico, no voy a meter ahí probabilidad y estadística. Eso se hace con la investigación cuantitativa. La investigación cuantitativa se ocupa más como para las ciencias naturales. Ahorita estamos pensando en investigación en ciencias sociales, en donde yo voy a manejar, pues, métodos estadísticos precisamente, ¿no? Métodos probabilísticos también. Entonces, en la investigación cualitativa, en donde yo quiero conocer las características de mis investigados, no voy a meter conceptos tan matemáticos, ¿no? Como la probabilística. No busca generalizar resultados, sí, porque, bueno, yo hace ratito decía que tal vez comience a trabajar con chicos de Catepec, pero después voy a trabajar con chicos de Tlalnepantla, y con chicos de Coacalco, y con chicos de Atizapán. Entonces, esto, como mi muestra es relativamente pequeña, tal vez no pueda yo generalizar, no pueda decir, esto sucede en toda la población de adolescentes. No, porque solamente estoy hablando para un grupo de personas que habitan en una zona específica de un país específico, ¿sale? Para que yo pueda libremente ir generalizando, entonces yo tendría que hacer una investigación cuantitativa, de números, cuantitativa, y tener grandes poblaciones. Ahorita lo vamos a ver, en las muestras cualitativas, las poblaciones son relativamente pequeñas, ¿no? Ok, entonces, la cantidad de personas, eso es una muestra, la cantidad, bueno, o no solamente de personas, sino la cantidad de casos o la cantidad de circunstancias que yo voy a estudiar, a esto le voy a llamar muestra, ¿no? Y dice que en mis muestras yo puedo tener uno o varios propósitos. Esto ya va a depender del tipo de investigación que esté realizando. Busca tipos de casos o unidades de análisis que se encuentran en el ambiente o contexto. Yo ponía como ejemplo hace ratito adolescentes. Entonces allí ya es un tipo de unidad. Puedo hablar, por ejemplo, de grupos, bueno, mejor dicho, de subgrupos que vayan de 2 en 2 años. Por ejemplo, puedo hablar de una unidad que sea de 12 y 13 años. Luego otra unidad que sea de 14 y de 15. Y por último una unidad que sea de 16 y 17. O inclusive una unidad de 17 y 18 años, por ejemplo. O sea, cuando digo unidades son grupos ¿no? De lo que va a ir conformando mi muestra. El número de la muestra se va a definir a partir de son ahí dos puntos importantes que están agrupadas a su vez en otros puntos. Dice la primera, naturaleza del fenómeno. ¿De qué voy a hablar? Por ejemplo, vamos a suponer que yo quisiera hablar de cómo enfrentan los adolescentes la separación de sus padres, ¿no? Por ejemplo. Entonces, aquí yo seguramente tendré una población pues más o menos importante, porque desgraciadamente hoy en día hay muchas parejas que se separan. Pero, por ejemplo, si yo quisiera trabajar con adolescentes y quisiera saber cómo les afecta
el que a temprana edad tengan, bueno, ¿cómo se llama? Gastritis temprana, ¿no? O sea, ya prácticamente desde la adolescencia que tengan gastritis. Entonces ahí, por ejemplo, mi muestra, pues va a ser muy pequeña, porque adolescentes con gastritis hay relativamente pocos. ¿Sí me explico? Todavía a esa edad muchos no lo desarrollan, están en vías de desarrollarlo, pero todavía no lo desarrollan como tal. Entonces ahí mi población pues va a ser un poco más pequeña, y por supuesto que si yo quiero trabajar con una gran población, pues seguramente me encontraré con algún problema, porque no voy a encontrar como muchos sujetos. A lo mejor si yo quiero trabajar con jóvenes de 20 a 35 años, ahí sí ya tenga una población mayor, ahí sí ya tenga más gente. Entonces, por ejemplo, ahí es más fácil conseguir muestras, ¿no? Por eso dice aquí, ¿de qué tamaño va a ser la muestra? Pues depende de lo que quiera yo investigar. Capacidad y recolección de datos, también esto lo voy a estar manejando constantemente. Depende de mi presupuesto. Normalmente un investigador, bueno, un investigador profesional no realiza investigación solito porque de repente a él se le ocurrió que quería investigar ese tema. Siempre va a estar auspiciado, siempre va a estar contratado, vamos a decir, por alguna empresa particular o por alguna universidad, por alguna compañía de investigación, ¿no? Por ejemplo, ahorita se me ocurre todos los científicos que se dedicaron a buscar alguna solución o algún tipo de vacuna para el coronavirus, ¿sí? O sea, todas esas personas que empezaron a investigar sobre este padecimiento y empezaron a buscar alternativas y crear una vacuna, no lo hicieron ellas solas porque fueran muy altruistas o porque estuvieran muy interesados en la humanidad. Probablemente sí lo están, genuinamente. Sin embargo, pues ese tipo de investigación es excesivamente caro como para que alguien lo hiciera de su propia bolsa. Normalmente estas personas um, trabajan para alguna compañía, ¿no? En este caso, pues para algunas empresas farmacéuticas, o en algunos casos, como en Rusia, probablemente auspiciados por el gobierno. Entonces, yo necesito saber cuánto se me está otorgando, cuánto dinero tengo yo para poder hacer esa investigación, y a partir de ahí saber con cuántos auxiliares, cuántos ayudantes tengo, ¿no? O en el caso de que sea mi investigación propia porque soy estudiante o porque estoy a punto de graduarme y necesito hacer mi tesis, bueno, pues ahí también, si mi tesis la estoy haciendo yo sola o mi tesis la estoy haciendo con 2 o 3 compañeros, no se permiten más en una tesis, solamente 2 o 3 personas, entonces también, si es una investigación, digamos, personal, pues no puedo tener una gran muestra. Forzosamente necesito tener una muestra relativamente pequeña, ¿no? El siguiente punto que viene aquí nos dice saturación de categorías. Saturación de categorías se refiere a cuando tú le preguntas a una persona algún tema, algún punto, y esa persona te dice, ¿cómo les explico? Bueno, les da una información determinada, y luego le preguntan a una segunda persona y les dice lo mismo, y les preguntan a una tercera persona y lo mismo, y la cuarta y lo mismo. Es decir, todos aquellos a los que ustedes les pregunten van a mencionar lo mismo, van a tener experiencias o respuestas muy similares. Entonces, en ese momento, yo como investigador determino que no tiene caso que entreviste a 100 personas,
porque las 100 personas me van a responder casi lo mismo. A eso se llama saturación de categorías. A lo mejor yo tengo un tema que investigar y con que le pregunte a 3 o 4 personas es más que suficiente. No necesito yo llevar una población muy grande, ¿sí? Ahí está ese punto entonces, saturación de categorías. Y habrá ocasiones también en que yo le pregunte a 3, 4, 5, 10, 15 personas y con esas personas sea más que suficiente para, como dice aquí, entender el fenómeno. Ya no es necesario. ¿Por qué? Porque, bueno, que van muy de la mano, ¿no? Por eso decía hace ratito, este, la saturación de categorías y el entendimiento del fenómeno están estrechamente vinculados o relacionados. Cuando ya prácticamente todas las personas me ayudan a comprender la situación, pues ya no necesito ampliarla, ¿verdad? Bueno, ok, vamos con el siguiente. Tipos de muestras. ¿Qué tipos de muestras hay? Bueno, nos dice aquí que hay muestras de voluntarios, ¿sí? Esto sucede mucho, sobre todo, por ejemplo, en las universidades. Cuando se hace alguna investigación, se solicita a las personas que cubran, obviamente con el requisito que yo estoy solicitando, que participen. Siempre se les da a los participantes algún tipo de beneficio para que, pues obviamente estén interesados en participar, ¿no? Se hace una especie de convocatoria y pues se les puede otorgar algún tipo de regalillo, ¿no? O de conocimiento. Esas van a ser los voluntarios, que obviamente deben de cumplir con el requisito que yo estoy solicitando. Hace ratito les decía o les ponía como ejemplo, si yo quiero conocer qué es lo que sucede con los adolescentes de 12 a 18 años, ¿no? Por ejemplo. Ok, pero puede suceder que alguien se enteró de eso que yo estoy haciendo y me diga, yo quiero participar. Muy bien, ¿cuántos años tienes? No, pues yo tengo 20. No, pues ahí sí ya, por más voluntario que sea, no. ¿Por qué? Porque yo tengo un límite. Dije que mi límite pues iba a ser hasta los 18 años, ¿no? Todavía probablemente los 19, pero ya 20 ya se pasa demasiado. Piensen ustedes que es muy diferente la manera de pensar o de actuar de una persona de 12 años a una persona de 20. Entonces, pues esa persona de 20 años no está dentro de mi muestra o no está dentro de las categorías de mi muestra. La información que me pudiera llegar a dar no me sirve, ¿no? Ok. Tenemos el caso de que mi investigación sea realizada utilizando expertos. Esto sobre todo cuando mi investigación más bien es, pues podría ser como analítica, un tipo de investigación también que puede ser como documental, en donde yo le voy a preguntar a personas que dominan un tema determinado sobre sobre su padecer o sobre sus propias investigaciones, vamos, sobre los puntos que ellos conocen y han desarrollado a lo largo de su vida. Ahí tenemos entonces ese caso de expertos. Puede ser que la muestra se forme a partir de casos tipo. ¿Qué es un caso tipo? Bueno, pues cuando las personas cuentan con alguna característica bien específica, una característica bien particular de lo que yo quiero investigar.
hace ratito les decía, por ejemplo, vamos a suponer que quisiera investigar con personas que sufren adolescentes que sufren de gastritis, ¿no? Yo les dije, eso, pues no es muy común. Pocas personas a una edad tempranita ya lo tienen. A lo mejor después de la adolescencia ya mi muestra es infinita, ya hay un montón de personas que tienen esa característica, pero a lo mejor a los 12 años, a los 13, pues no, son poquitas. Hay situaciones muy particulares, por ejemplo, a lo mejor yo quiero conocer cuál fue el efecto de las personas que vivieron, no sé, el temblor de tal año o la explosión de tal año en tal país. Entonces, pues ahí obviamente las personas que yo voy a investigar pues son bien específicas, ¿no? Si yo solamente quiero investigar cuál fue la situación que afrontaron las personas X, pues obviamente solamente a ella les voy a preguntar y a nadie más. Si no tuvo contacto con esa situación, si no tuvo contacto con esa realidad, pues no me sirve. Dice muestras más bien orientadas a la investigación cualitativa, pues que es más o menos esto que estamos diciendo acá, ¿no? Que cumplen con ciertos requisitos, o sea, no cualquiera, no todas las personas o no en todas las circunstancias. Tiene que ser bien específico, bien particular. Bueno, ok, siguiente. Dice que las muestras, es decir, el conjunto de situaciones o el conjunto de personas de donde yo voy a obtener mi información pueden ser homogéneas o heterogéneas, ¿no? La verdad es que ahí donde dice diversas o máximas variaciones se refiere a heterogéneo. Heterogéneo es variado, diversificado, y homogéneo pues es semejante, parecido. Yo hace ratito decía, por ejemplo, trabajar con adolescentes de Catepec. La muestra de adolescentes de Catepec, pues si yo nada más me limito a esa característica, entonces puedo decir que mi muestra va a ser muy homogénea, es decir, muy parecida, porque probablemente las características sean muy parecidas. Mi muestra puede ser heterogénea, es decir, diversa. Si yo digo, bueno, no solamente voy a hablar con chicos de Catepec, también voy a hablar con chicos de otros municipios que ya están más adentro, ¿no? Que ya son rancherías, comunidades indígenas. Puede ser inclusive que hable con personas de otro país, que hable con personas de otros continentes. Ahí, pues obviamente ya las características, las condiciones de vida, la cultura, todo eso va a variar, todo eso va a ser muy diferente y por eso entonces mi muestra sería heterogénea, ¿no? Entonces pueden poner aquí heterogéneo y homogéneo en vez de poner diversas o máximas, pero bueno, como ustedes quieran. En cadenas o por redes, yo llego, por ejemplo, a un hospital, realizo mi investigación, pregunto allí mismo si conocen o si saben otro hospital que atienda al mismo que atienda al mismo tipo de pacientes sobre los que yo estoy investigando. Y que me digan, sí, en la colonia Roma hay un hospital que es semejante, bla, bla, bla. Bueno, entonces ya. Y llego ahí a ese hospital en la colonia Roma y repito lo mismo. Si conocen o saben de algún otro hospital que también maneje o que también atienda a ese tipo de pacientes, ¿no? Por ejemplo.
y ya me digan, ah, sí, en el Estado de México, en el municipio de Acambay, hay otro hospital semejante. Y ya me voy al Estado de México, al municipio de Acambay. Y así, a eso se refiere por cadenas o por redes. De casos extremos, bueno, su nombre lo está indicando, ¿no? Pudiera decir trabajar nada más con personas de 12 años que se consideran que están ya entrando apenas en la adolescencia o inclusive preadolescencia, y trabajar con personas de 19 años que ya prácticamente salieron de la adolescencia y que ya están entrando, pues, a ese periodo que se llama juventud, ¿no? Ya no son adolescentes, ya más bien, ya específicamente, pues ya son jóvenes, ¿no? Ese es, podría ser casos en extremo, ¿no? Su nombre lo está dejando muy claro. Luego dice técnicas o conceptuales. También cuando yo estoy realizando una investigación es muy importante que yo vaya definiendo conceptos. ¿Cómo que definir conceptos? Sí, ¿qué voy a entender por esta palabra o qué voy a entender por esta otra palabra? Y esto de adolescencia pues nos puede dejar muy clara la situación. ¿A qué me refiero? Si yo busco un libro de biología, bueno, más específico, si yo busco un libro de anatomía y busco qué significa adolescencia, pues me va a dar un concepto, me va a decir un número, ¿no? Las personas o los seres humanos que están de tal a tal edad. Pero probablemente yo me vaya a un libro de, no sé, antropología o de sociología y me van a decir que los adolescentes son tales y tales y tales, ¿no? Inclusive, por ejemplo, hay estudios que nos dicen que la adolescencia como tal no, no existe, que es como un constructo de los seres humanos. Y bueno, esto es cierto. La adolescencia es un concepto, es una idea que es relativamente nuevo. Si ustedes buscan o tuvieran en sus manos libros, por ejemplo, de 1930, libros de 1890, se van a dar cuenta que ningún libro habla de adolescencia. ¿Por qué? Porque es un concepto relativamente nuevo. Y también en ese sentido, los investigadores y los científicos no tienen como un concepto único de lo que podría ser adolescencia. No nos van a decir, la adolescencia va de tal edad a tal edad. No, no hay como una especie de consenso. Es para cada uno hay como una época en la que se podría denominar adolescencia. Entonces yo como investigador tengo que definir para mí, para mi investigación, para la investigación de Beatriz Navarrete, cuál concepto de adolescencia es el que voy a considerar. ¿El del autor fulano de tal o el de la autora fulana de tal? Por eso también decíamos, bueno, ya lo dejamos por acá atrás, pero por eso también hablábamos las semanas pasadas, las clases pasadas, de la importancia de revisar autores, ¿no? De la importancia de leer qué es lo que han hecho otras personas. Y entonces, a partir de eso, yo puedo determinar el concepto de adolescencia y decir, yo voy a trabajar con adolescentes considerando que la adolescencia, según el autor fulano de tal, inicia en esta época y termina en esta otra época, ¿sí? Y ahí ya no es lo que yo quiera o lo que yo decida, sino lo que dice el autor fulano de tal, que finalmente se supone que pues estoy investigando o estoy obteniendo información de personas que son doctas en el tema. Docto quiere decir que eh, pues que manejan muy bien el tema, ¿no? Ok. Casos de importancia, por ejemplo, aquí donde son casos tipos,
¿sí? Alguna situación muy afamada o alguna situación muy, muy específica. A eso se refiere con casos importantes, ¿no? La historia de fulano de tal, que es una persona representativa de alguna situación determinada en un contexto determinado. También a veces tenemos por conveniencia que van a ser muestras de situaciones que se apegan a lo que yo estoy haciendo. Yo como, bueno, todo este proceso de investigación, tal vez ahorita que lo estamos explicando, ustedes se imaginen como una persona que está en el laboratorio o un antropólogo que está en, su campo de trabajo va a ser afuera, en la calle, pero no necesariamente, ¿eh? Por ejemplo, ustedes pueden dedicarse a los recursos humanos, alguna de las áreas de recursos humanos. Recuerden, ya esto lo vimos anteriormente y dijimos que pues los licenciados en administración, pero también los psicólogos, inclusive hasta pedagogos, por ejemplo, contadores, pueden estar en el área de recursos humanos y a lo mejor tener como alguna especificación de la administración de recursos humanos. Y entonces los contrata una compañía X para identificar qué es lo que está sucediendo con su personal que no está siendo productivo. Por alguna situación no están rindiendo como deberían de hacerlo. Entonces los van a contratar a ustedes como personas, como agentes especialistas en recursos humanos y para saber qué es lo que está sucediendo, pues van a tener que realizar una investigación, ¿no? Por eso les decía, no se imaginen ustedes que esto nada más es para los grandes científicos, ¿no? Por supuesto que no. Y entonces, como personas especializadas en recursos humanos, van a realizar una investigación en la empresa para identificar qué es lo que está generando que no haya la producción adecuada. Y entonces su muestra, es decir, las personas o las situaciones en las que van a recoger la investigación, van a caber en este punto por conveniencia, porque yo necesito o he sido contratada, vamos a decirlo así, yo he sido contratada para realizar una actividad bien específica y bien particular, ¿no? Identificar cuáles son las variables negativas que están generando que mi población de trabajadores no sea productiva, ¿no? Pero bueno, ok. Um, Tamaños de muestras comunes en estudios cualitativos. Aquí, ay, me equivoqué. Bueno, ya ni modo. Ya me traumé porque ya me di cuenta que esta no era la diapositiva, pero bueno, ya ni modo. Bueno, dice aquí hay estos dos tipos, etnográfico cultural, etnográfico básico. Etnografía quiere decir descripción de una población, ¿no? Entonces, cuando es etnográfico cultural, nos dice que pueden ser de 30 a 50 casos que integren, por ejemplo, un grupo, que puede ser en una comunidad indígena, pero también puede ser en una colonia de una ciudad, vamos a decirlo así. O puede ser etnografía básica en donde pues más o menos entre 10 y 12 participantes sean lo suficiente. No necesitamos más. Puede ser que investigue o trabaje con muestras más grandes, pero también eso va a requerir pues mayor número de investigadores, ¿no? Ok. El estudio fenomenológico. Fenomenológico hace referencia a la necesidad de conocer cuáles son los pensamientos, las características, los sentimientos de las personas que estamos investigando.
Y eso es una actividad muy compleja, muy compleja. Entonces, precisamente por esa situación, no la podemos hacer con muchas personas. Requeriría verdaderamente un trabajo, bueno, de entrada necesitaría yo tener asignado una muy buena cantidad de dinero para también tener muchos auxiliares. Entonces, un caso fenomenológico, pues simplemente con que mi muestra sea de 10 personas sería más que suficiente, ¿no? Ok, después tenemos otro tipo de muestra que se conoce como teoría fundamentada, entrevistas o personas bajo observación. Bueno, aquí lo dice. Yo también aquí ya tengo una situación muy específica. Por ejemplo, cómo se conducen las personas con cáncer tal. Entonces, no necesito también una muestra muy grande. Con 20 a 30 personas sería suficiente. Historia de vida familiar. Bueno, voy a situar a un tipo de familia específica dentro de un contexto específico. Hay un libro de un estudio antropológico que hizo un norteamericano aquí en nuestro país, específicamente en la Ciudad de México. No recuerdo si por ahí de los años 50, 40, pero más o menos en esa época. Realizó toda una investigación aquí en la Ciudad de México, en las colonias del centro, en las colonias más pobres del centro, y tomó como población, su muestra fue una familia específica. Y luego lo escribió en un libro al que se le conoce a ese libro como Los hijos de Sánchez. Y es una historia, bueno, es un estudio antropológico que está manejado como una historia, como una especie de novela. Y es bien interesante porque, bueno, habla precisamente de cómo fue la vida en la población de México en aquella época. Y trabajó con esa familia, con la familia de Jesús Sánchez, se llamaba el padre de esa familia. Y va haciendo una entrevista a todos los miembros. Me acuerdo, ahorita solamente recuerdo el nombre bueno, es que eran varias hijas y varios hijos. Había una que se llamaba Consuelo. Va entrevistando a Jesús, que es el papá, entrevista a Consuelo, entrevista a las demás hijas y a los demás hijos, hace todo un análisis, hace el reporte y bueno, pues los resultados están en ese libro que se llama así, Los hijos de Sánchez. Y pues va entrevistando, como decía yo hace ratito, a cada uno de los miembros, ¿no? Pero, ¿qué sucede si yo, por ejemplo, solo quiero conocer, solamente voy a investigar la vida de una sola persona? ¿No? Vamos a investigar que yo quiero conocer la vida de Gertrudis Sánchez, ¿no? Que fue un militar mexicano de principios del siglo XX, allá en la Revolución. Y yo solamente quiero investigar sobre él. A mí me interesa saber quién fue, qué hizo, cómo lo hizo, ¿no? Y entonces pues solamente va a estar, pero como esto ya hace más de 100 años, entonces pues obviamente yo ya no voy a encontrar a esa persona, pero sí puedo investigar. ¿Se acuerdan que por acá hablábamos de, ahí está, de expertos, ¿no? Que mi muestra van a ser expertos. Bueno, pues entonces yo voy a investigar, bueno, más bien dicho, yo voy a entrevistar a investigadores, a historiadores que conocen de la vida de esa época y que obviamente han manejado la historia de Gertrudis Sánchez, ¿sale? Si todavía, bueno, si es un hecho que seguramente lo que sí es que todavía pudiera haber, podría yo encontrar a los nietos, ¿no?